Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el primer libro de los Reyes y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 6, el versículo número 13, que dice: Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Estas palabras se las dirige Dios a Salomón en el momento en que se dedica el templo a la gloria de Dios. Un templo que había sido ideado por David, quien había hecho acopio de materiales para poder construir ese templo, quien deseaba construir ese templo, y a quien Dios le dice que él no podía construir el templo y que lo iba a construir su hijo. Y ahora ese templo es una realidad. Se plasman todos los deseos, los anhelos, los planes en un edificio realmente importante, glorioso. Y Dios vuelve a confirmarle al rey lo que ya le había dicho al pueblo desde épocas de Moisés. En el libro de Éxodo, en los capítulos 25 y 29, nosotros vemos palabras similares a esta. En el santuario del desierto, allí iba a estar Dios morando en medio del pueblo. Porque ese es el anhelo de Dios, ese fue en aquel entonces el anhelo de Dios. Y también lo fue, según podemos ver en el versículo anterior al que estamos leyendo en el día de hoy, que Dios se lo había dicho también a David, el padre de Salomón, y ahora se lo está diciendo nuevamente al rey Salomón, porque Dios anhela vivir en medio de su pueblo. Y estas palabras a mí me hacen recapacitar. Es que yo busco en mi vida el tiempo y el lugar para que Dios habite en medio de mi vida. La iglesia que yo pastoreo busca que Dios tenga en su vida comunal un lugar y un tiempo para que Él habite en medio de la iglesia. La iglesia mundial que yo represento tiene también un lugar y un tiempo para que Dios se manifieste en medio de la obra de la iglesia a lo largo y ancho de este mundo. Porque deberíamos, de manera concienzuda, preocuparnos porque Dios habite en medio de nosotros, en medio de nuestra vida, en medio de nuestro pueblo. Y eso no es responsabilidad de Dios, porque Él lo dijo muchas veces, lo expresó. Lo podemos ver reflejado en muchos versículos de la Biblia. Dios quiere estar con nosotros. Él ha hecho todo lo posible para estar con nosotros. Él se ha encarnado para ser el Dios con nosotros. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, nosotros vemos cómo se presenta de una manera fabulosa realmente la encarnación de Dios. La preocupación de Dios de establecer su morada entre nosotros, su tienda de reunión, su santuario de encuentro. Por lo tanto, no es responsabilidad de Dios, sino nuestra, tuya y mía, querida hermana, querido hermano, en nuestra vida, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos dar testimonio, para que la gente que nos conozca pueda desear tener una vida espiritual como la nuestra, porque Dios lo que quiere es tener una vida de encuentro con nosotros cada día. La comunión es el encuentro, por eso Dios establece un sistema de adoración para que el pueblo pueda encontrarse con Dios. Así que meditemos profundamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.